Bienvenidos a esta nueva edición de Cara a Cara, en la que tendremos el inmenso placer de charlar con alguien muy querido en este canal, un periodista valiente, honesto y sobre todo independiente, algo muy valioso hoy en día. Rubén, muchísimas gracias por haber accedido a mi invitación. Gracias, Álvaro. Madre mía, qué adjetivos. Ninguno de los tres. Me he quedado corto y todo el mundo que sigue Big One y todo el mundo que escucha tu sección sabe que me he quedado corto porque de verdad eres, pues eso, ese destello de luz entre tanta oscuridad. Gracias. Dentro de lo que es el mundo del periodismo. No quiero ser injusto, hay periodistas buenos en España, pero bueno, pues es una profesión lamentablemente bastante degradada, sobre todo por, digamos, el modo en el que se ejerce por parte de muchas personas, y sobre esto quería hablar hoy contigo. Digamos que uno tiene la sensación, yo creo que correcta, que digamos la opinión de la gente se forja, se moldea, se construye, no tanto a partir de lo que sucede, sino a partir de cómo se le ha contado lo que sucede. Al final eso es lo que condiciona los puntos de vista de las personas y lo que le lleva a votar a un partido o a otro, a criticar a unas personas o a otra, el relato que ha escuchado, por así decirlo. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación. Y quería empezar preguntándote esto. ¿Dirías que hoy en día hay medios de comunicación y hay bastantes periodistas que en vez de transmitir información se dedican a crear relato? Claramente. Sí. Pero claramente diría que hay periodistas que invierten toda su jornada laboral en ello. Es muy curioso porque la batalla de esta profesión, y yo diría que la de cualquier persona en general, yo creo que todos en la vida intentamos encontrar algún gramo de verdad. Somos como los buscadores de oro en aquellos ríos del oeste americano que lo cribaban ahí y encontraban una pepita a lo mejor después de haber estado horas. Creo que un poco en la vida todos buscamos eso, un poco de verdad, amor verdadero, relaciones con los demás que sean humanas, verdaderas, ciertas. Creo que ese intento de acercarnos a la cultura, al saber, es porque también intentamos posicionarnos. La gente que tiene fe, en realidad tiene fe en algo que considera la gran verdad, Dios. Pero quien no la tiene, tampoco la deja de buscar. Intenta ver realmente dónde está eso. A ver, yo creo que el periodismo, hay periodistas que dedican, es que no quiero parecer exagerado de primeras, pero dedican toda su jornada laboral, y diría que más allá de ella, que tienen un turno de esclavo en esa labor de fijar el relato, de combatir. El periodista tampoco tiene que combatir, tiene que ir hacia la verdad. No tiene que estar en un flanco de la batalla, no tiene que estar en una de las trincheras, tiene que ir hacia la verdad. La verdad la buscamos todos. Buscamos siempre lo verdadero, es decir, yo creo que no hay un ciudadano en el mundo, no hay una persona, que no esté a la búsqueda toda su vida de la verdad. Y yo creo que es un poco como, siempre lo equiparo como aquellos que estaban buscando oro en una mina, picando con el pico, o en el cauce de un río donde alguien había sacado pepitas. Es decir, podían estar horas y horas y horas y horas filtrando el agua para cribar la arena y encontrar una pepita de oro porque consideraban que tenía cierto valor. La búsqueda de la verdad, todos invertimos ese tiempo. Hay gente que invierte muchos años en la búsqueda de una o dos verdades. Todos queremos el amor verdadero, todos queremos relaciones sinceras. La sinceridad es sinónimo de verdad en muchos puntos. Y el periodismo es útil, o debería ser útil, a las personas en cuanto a que busca esa verdad, ayuda en la búsqueda de las certezas. Y hay periodistas y medios de comunicación que lo han dejado de hacer para ser otra cosa. ¿Qué ha contribuido a eso? ¿Por qué? En primer lugar, porque el poder es muy atractivo. El poder es una especie de remolino que tiene cierta fuerza gravitatoria que te atrae, cierta atracción fatal, pero sobre todo por la precariedad del sector. El periodismo no es una actividad ni rentable ni que genere un gran lucro. Los periodistas vivimos bastante mal. No hay muchos periodistas que ganen dinero como para ser especialmente solventes, ni mucho menos sus empresas. Es decir, esto no es una cuestión de
de que haya mucha diferencia entre el salario de los que mandan y el salario de los soldados. Y eso es lo que ha hecho que incrementen dependencias y eso es lo que ha arrastrado a muchos periodistas a ese terreno en el que se combate, pero no se informa. Creo que Houellebecq decía en una de sus novelas que me gusta mucho, Las partículas elementales, en relación con esto que decías de la verdad. Venía a decir algo así como que cuando juzguemos retrospectivamente se colocaba en un futuro hipotético y tal, y decía que cuando juzguemos al ser humano con todos, pues en fin, las cosas malas que ha hecho, con todas las vilezas, etcétera, etcétera, decía que tendríamos que tener muy en cuenta que el ser humano renunció a todo para buscar la verdad. Algo así venía a decir, que me pareció muy bonito y conecta con lo que estás diciendo. En relación con lo que comentas también, bueno, pues es evidente que al gobierno, entendiendo no solamente este gobierno, sino a cualquier gobierno, no se le escapa esto, y menos en una democracia. Es decir, siempre es importante que el que manda pues esté revestido de una cierta legitimidad. Ningún gobernante puede sobrevivir mucho tiempo si no hay, digamos, un consenso social que esté dispuesto a aceptar su mandato. Eso yo creo que sucede. Pensemos en el régimen que pensemos. Y en las democracias menos todavía. En las democracias es muy importante, donde precisamente la gente, bueno, pues tiene que depositar un papelito en una urna, pues es muy importante, digamos, que la percepción que se tenga de mí sea la que yo quiero que se tenga de mí, y precisamente por eso suele existir una simbiosis bastante grande, entiendo, entre el poder y la prensa. En una democracia particularmente, ningún poderoso puede renunciar a tratar de meter la mano en cómo se cuentan las cosas. Claro, y tampoco el periodista tiene que vivir al margen de ese poder. Es decir, si ahora mismo viene Pedro Sánchez y entra por la puerta, yo le diría, ponte aquí que te hago una entrevista. El problema es que yo no tengo que tener una actitud complaciente hacia él porque me concede la entrevista. Eso es. Yo tengo que hacer mi trabajo. Igualmente, si un gobierno tiene la necesidad o la vocación de introducir, gastar un dinero, yo estoy en contra de la publicidad institucional, pero el gobierno tiene la vocación de comunicar determinados mensajes a los ciudadanos a través de medios de comunicación y de redes sociales. Invierte 160 millones de euros al año en eso. Todos los gobiernos, además, es decir, esto solamente es el central. Luego los autonómicos, los locales, los de los propios municipios. Yo trabajé en una radio en Béjar. Ahí también había publicidad institucional en la radio y te amenazaban y te la quitaban. Así, y era muy complicado. Era más complicado de que se la quiten al país, esa publicidad. Pero el mero hecho de que un poder te recompense con eso no implica que tú tengas una actitud lameruza con el poder. No implica que tú tengas que plegarte a sus deseos. Tú tienes que ser valiente y jugártela porque tú eres periodista, porque eres un profesional liberal. Y todos los profesionales liberales, desde un letrado hasta un dentista, hasta un periodista, en realidad hay un punto en el que se la tienen que jugar, tanto con política de precios como a la hora de enfrentar determinadas cuestiones, circunstancias. Los periodistas no son extraordinarios en ese punto. Pero el sometimiento, que es verdad que viene dado por esa precariedad que hace que dentro del balance de cuentas de la empresa, de la hoja de números, esa publicidad tenga un peso muy relevante que antes no tenía, porque antes se vendían periódicos, entre otras cosas, pese a eso, pese a esa precariedad y pese a ese incremento del porcentaje de lo que supone los ingresos de la publicidad institucional y ojo, muy importante, los acuerdos institucionales, que son los acuerdos anuales que se llega con las grandes empresas del país, cotizadas y sin cotizar, también hay empresas familiares, para introducir una serie de campañas durante el año, eso la gente generalmente no lo sabe. Es decir, el Corte Inglés, Mercadona, Mercadona es un mal ejemplo porque lo hace de otra forma. El Corte Inglés, Santander, no llaman a un periódico y le dicen, oye, quiero esta campaña. Llegan a un acuerdo, marco, para que haya una serie de campañas y de acciones publicitarias durante el año en ese periódico, para ellos vender sus productos, ahí tampoco tiene que haber nada especialmente oscuro, pese al mito, y a partir de ellos invierten en ese periódico. Y eso pesa mucho en el balance y eso condiciona la línea editorial, por supuesto. Pero que reitero, ese condicionamiento es voluntario. Si tú en realidad no te reivindicas hacia el poder, sea como sea político o económico, el poder tiene una cosa que es muy importante entender, y yo siempre es el principal consejo que doy a los periodistas jóvenes. Nunca es suficiente para el poder. Si tú le das, te va a pedir más. Si tú no le das, te va a seguir pidiendo. Es decir, que tú seas el periodista más combativo de España no implica que el poder no te vaya a pedir cosas. Pero si tú eres el más complaciente, el poder te va a pedir, y te va a pedir cada vez más. Y va a haber un punto en el que te vas a ver atrapado en un juego de intereses que no es el tuyo. Hemos visto
recientemente, no voy a citar el caso, una cuestión de periodistas que se ven metidos en un remolino por el mero hecho de conceder al poder. Eso también pasa a veces por razones que no son económicas. Por conservar una fuente, hay gente que se acaba plegando los intereses de esa fuente. Es mejor quedarse sin esa fuente, aunque destaques menos como periodista, en principio, aunque a ti te lo parezca, porque como te metas en esa conjunción de intereses que tiene con el poder o consigo misma, tú vas a salir muy perjudicado y tu credibilidad va en ello. Uh-huh. Aterrizando la cuestión del poder en general a el gobierno actual español, podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el gobierno sabe perfectamente la importancia del relato. Y el gobierno sabe que al menos hoy en día no puede controlar lo que sucede, lo está intentando, pero no puede evitar que se mande a juicio pues, al hermano de alguien, a la mujer de alguien, a la mano derecha de alguien. Es decir, de momento no puede evitarlo, no puede controlar lo que sucede o todo lo que sucede, pero sí puede controlar cómo se cuenta qué es lo que sucede, y de ahí pues el interés tan grande que tiene en meter mano en los medios de comunicación, tanto públicos como privados, que es precisamente lo que me gustaría que, digamos, analizases hoy para, bueno, pues todo el mundo, incluido yo, pues tenemos quizás una visión superficial de que sí, que el gobierno intenta controlar lo que se dice por parte de ciertos medios, pero no tenemos, digamos, una visión más de sacar la lupa, que es precisamente lo que me interesa que muestres tú. Y si te parece, por estructurarlo de algún modo, yo hablaría primero de los medios públicos y después de los medios privados para, digamos, dividirlo en dos bloques que se entiendan bien. Entonces, si te parece, Rubén, comenzamos con los medios de comunicación públicos y, bueno, pues aquí es evidente el ejemplo de Televisión Española. Que, bueno, pues uno la enciende. Yo de vez en cuando hago el ejercicio, pues saber qué es lo que se dice y en fin. Ya lo siento. Por el programa y por el canal, de vez en cuando hago el ejercicio y, hombre, pues es la televisión del PSOE. Claramente. A ver, ¿cuál es la gran virtud de Maquiavelo? ¿Cuál fue la gran virtud a la hora de definir la figura del Estado? Poner orden, pero ese orden implicaba manipulación, cierta manipulación. Esa manipulación es sana en cuanto a que ayuda a mantener el orden. Es muy curioso, siempre cito esta frase, pero es que me parece muy interesante. Chomsky, un tipo completamente equivocado en muchas cosas, lo que decía es que el arma más poderosa de las sociedades ultra civilizadas, como podemos decir que todavía somos la nuestra, es poder utilizar la propaganda como gran arma para mantener el orden. Y que es curioso porque la propaganda se observa muy fácil cuando hablamos de Corea del Norte o de Kazajistán, pero nos cuesta un poco más verla cuando la respiramos todos los días. Pero es brillante. El orden de los estados de mantener, cierto equilibrio a través de ciertos mensajes que surgen de un enfoque, y ese enfoque malea la realidad. Un enfoque ya se aparta de la neutralidad, de la verdad, digamos. Eso es un arte, es maravilloso. Es decir, quien lo hace bien es un genio porque consigue dirigir a las masas. ¿Qué sucede contra eso? Y ahora voy a la pregunta. Contra eso, el ciudadano creo que obvia muchas veces que a partir de cierta respuesta, cierto nivel de respuesta, ese orden no se puede mantener. Esas verdades caen. Y yo creo que la sociedad civil tiene un arma gigantesca, más grande que nunca, que no es la de desinformarse. Los mensajes sobre la desinformación evidentemente se lanzan porque el poder ha perdido cierta capacidad de implantar ese orden, de apuntalar ese orden, porque con la era digital hay acceso a millones de fuentes y de datos. Y digo millones, cualquier ciudadano, si perdiera la pereza y los ciudadanos lo hicieran en masa y no se dejaran manipular y no pusieran la 1, podrían acceder a las fuentes originales. Es que están disponibles y es que no es difícil. Cuando tú quieres saber lo que ha pasado con Telefónica, no hace falta que te lo cuente un periódico. Puedes ir a la página de la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y ver tú el hecho relevante, el papelito con el que con las cuentas de Telefónica o con el último cambio que ha habido en su consejo de administración. Luego coges el nombre, lo cruzas, lo pones en el navegador y ves su historial. Y ya si te quieres gastar 10,20 euros, vas al registro mercantil y compras la nota simple. Eso tú lo puedes hacer. Si lo hiciéramos en masa, ese orden sería imposible. A lo mejor llegaría el caos gracias a la sobreinformación. ¿Qué sucede? Que la gente se entrega. ¿Y qué sucede? Que el gobierno lo sabe.
si no fuera efectivo, el gobierno no se gastaría 1.200 millones de euros al año en mantener Televisión Española y otros 1.000 millones más, las diferentes autonomías, en mantener sus respectivos órganos de propaganda. PP, PSOE, nacionalistas. Sí, aquí no se libra Aquí no se libra nadie. Y estoy seguro, al igual que Vox puso a gente en el Consejo de Andalucía y al igual que entró en Canal Sur, estoy seguro que, llegado el caso, no renunciaría a entrar en Televisión Española, pero que si surgiera un partido ultraliberal o liberal, también metería los suyos. Porque, salvo que quisiera cerrarla, que sería una grandísima noticia, visto lo visto. ¿Qué sucede? Que el PSOE se ha dado cuenta, yo creo, que hay una parte muy mansa a la hora de informarse, que confía, se ha entregado con fe ciega al PSOE porque considera que el resto forma parte de un estrado, una especie de franja donde impera el fascismo. Ese discurso que sabes que se empezó a... todo esto del concepto del fascismo contra el antifascismo, que en las teorías más chifladas de las universidades estadounidenses empezaron a hablar del neofascismo y a advertir, a crear una especie de cháchara que se convirtió en papers y los papers se convirtieron en doctrina, la doctrina se aplicó a la política, todo eso tarde o temprano iba a venir. Y en esa franja del fascismo, esta gente... La gente que está en la trinchera contraria al gobierno, y el gobierno se ha dado cuenta de todo eso, por eso ha recrudecido su batalla por el relato y ha incrementado la dotación en propaganda. Y por eso no le hace falta tener complejos para contra la Televisión Española, porque en realidad hay una cosa con el sanchismo que nos estamos dando cuenta, y es que los contrapoderes se han mostrado bastante ineficientes. Que un gobierno sin presupuestos, que un gobierno sin el poder legislativo pueda mantenerse en el poder 3 años después de aprobar los últimos presupuestos, que fueron 2023, aprobados en 2022, te hace ver que aquí hay una serie de mecanismos de control que fallan, o mecanismos para expulsar al que lo haga. Y es así. Y ante esa falta de control sobre las instituciones, es que hemos hablado que SEPI, perdón, me estoy alargando mucho, SEPI, no, Rubén. Que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, se ha gastado 2.300 millones de euros porque Sánchez quería controlar Telefónica, una empresa privada. Es que lo público ya se zampa a lo privado. En esas circunstancias, que Televisión Española tiene que empezar con Silvia Enchaurrondo, continuar con Javier Ruiz, seguir con Marta Flich y Gonzalo Miró, que el otro día acusó a Carlos Marzón de bajarse los pantalones el día de la Dana. Acojonante. Luego con Jesús Cintora en la 1 y en la 2 y que termine con Fortes, eso lo hace un gobierno porque sabe que no hay control, ya está, adelante con ello. Me interesa sacar la lupa sobre alguna de las personas que has mencionado, porque, bueno, pues hay muchos que pueden pensar que son informadores perfectamente objetivos, neutrales, asépticos, y sin embargo, cuando uno escarba un pelín en su historial y un pelín en sus formas, se da cuenta de que la verdad de la que hablábamos antes es exactamente lo contrario. Bueno, por si acaso esta entrevista llegase a alguna de esas personas que piensa eso, aunque muchos otros pues ya lo sabrán, sí que me gustaría sacar la lupa sobre alguna de estas personas. Por ejemplo, Silvia Inchaurrondo. ¿De dónde viene? ¿Qué tácticas utiliza? Vamos a ir viendo de forma resumida algunos, simplemente para ir poniéndolo encima de la mesa. Pues mira, es curioso porque hicieron una entrevista en Televisión Española a Silvia Inchaurrondo. El programa se llama En Primicia, si no me equivoco. Ha costado en total 1 millón de euros la primera temporada, no sé la segunda, todavía no se ha hecho público que yo sepa. Se lo encargaron a la coproductora, que entonces formaba parte del grupo Prisa, pero todavía estaba José Miguel Contreras por ahí, que sabes que ha sido hasta la guerra de Prisa como el empresario mediático de cabecera del gobierno, y ese programa se dedica a hacer trajes a medida a diferentes periodistas, de derecha y de izquierda. Claro, a nadie le resbala un cumplido. Eso es una cosa que decía siempre Ansón. Tú lanza cumplidos que a nadie le resbalan. O sea, ya está. Habrá gente que te los acepte o no, pero ya el ego frágil lo tiene todo el mundo. O casi todo el mundo. Nadie es seguro al 100%. Y una de esas entrevistas iba a parar a Silvia Inchaurrondo. Entonces la estuve viendo. Ella empezó en El Mundo, en Bilbao. Es que, claro, le pintan como si fuera heroína del periodismo. Después trabajó en CNN Plus, en la cadena SER, con Iñaki Gabilondo, que es con el que se formó. A nadie le extraña, a nadie que tenga una visión crítica sobre lo que es Iñaki Gabilondo, otra de las grandes torres del periodismo español. A partir de ahí después ficha por Telemadrid, y sucede que, claro, el gobierno de Madrid quiere controlar Telemadrid, que para eso lo paga. Escandaloso, por supuesto. Igual que con Televisión Española. Fíjate que es la misma regla. Echan a José Pablo López, que es el actual presidente de Televisión Española de Telemadrid,
Silvia Echaurrondo se ve peligrar, recibe una oferta de Televisión Española y ficha por RTV. Ficha con un contrato mercantil, todo esto es público, un contrato que tiene un presupuesto máximo de más de 500.000 euros por 2 temporadas, ella ha demandado, manipulando al respecto, pero yo he visto ese contrato y son 500.000 euros por 2 temporadas de presupuesto, con una empresa que se llama Sukun SL y que al parecer tiene de asociado a la que parece su pareja. Yo eso no me interesa, ni siquiera voy a dar el nombre. Termina ese contrato en 2025 y antes de que termine, la Inspección de Trabajo aparece, por arte de magia, y dice que esa contratación no es regular. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero, a ver, haciendo una deducción, tú cuando trabajas más del 75% de una jornada laboral para una empresa, si no me equivoco, tienes que ser la figura, hacer de trade, es una especie como falso autónomo, si no, ¿no? Total, que Televisión Española, después de esa visita mágica, le da de alta a Silvia Echaurrondo y ella a la vez demanda, según han publicado algunos medios, le han bajado el sueldo a raíz de esa... Y ella reclama los emolumentos que le correspondían hasta entonces. Ella tiene una audiencia extraordinaria, hay días que pasa del 20%, ha habido una polémica que yo a falta de pruebas la dejo en polémica, hay mucha conspiración sobre eso, sobre la audiencia, porque en Madrid ha habido días que ha rozado el 40% de audiencia por la mañana. Yo lo que lo intuyo, lo que lo atribuyo es cada vez hay un consumo de tele más bajo, a unos espectadores a los que les interese un tema o que estén un poco radicalizados, eso hace que suba mucho el número de audímetros que ve un programa y suba mucho la audiencia de la mañana. Pero ella claramente, y por mucho que se intente hacer la periodista intrépida e independiente, rema a favor de obra y rema a favor de los intereses del gobierno. Hablabas antes de la precariedad dentro de lo que es el sector del periodismo. Este tipo de salarios como el que tiene Silvia Echaurrondo, que bueno, está en disputa ahora mismo, pero ¿este tipo de salarios son habituales dentro de lo que es el periodismo o es una rara avis? Pero ni en el periodismo ni en España, Álvaro. Pepa Bueno cobra 265.000 euros. Hay consejeros delegados del IBEX que no llegan a esa cifra. No te estoy hablando de Telefónica o de Santander, por supuesto, pero hay consejeros delegados del IBEX que no llegan a esa cifra. Y en cualquier caso, si llegan con un variable es porque han cumplido una serie de objetivos, han creado valor para la empresa. Pepa Bueno crea su valor, claro. Porque a las 9 de la noche, frente a Vicente Vallés, había que situar ahí a escudo y a la vez espada. Así que, claro, el día de la dimisión de Mazón, político torpe, donde los haya, por cierto, es muy curioso porque los 20 primeros minutos del telediario los dedicó Pepa Bueno, que es la directora del informativo también, es decir, no es la que pone la cara solamente, y la voz, los dedicó a la dimisión de Carlos Mazón. Ese día había salido el informe de la UCO de Ángel Víctor Torres y había salido la noticia de que de la acusación formal a José Luis Ábalos y a Coldo García por el caso de los contratos de mascarillas con soluciones de gestión y apoyo a empresas. Le dedicaron 1 minuto 10 segundos del informativo. Dedicaron el doble de tiempo al alcalde de Nueva York, que como todo el mundo sabe es del PSOE, es el nuevo alcalde, que a ese caso. Hay sueldos que a lo mejor son incluso hasta bajos para lo que merecerían. No sé si recuerdas, con el tema de la Dana en Valencia, cuando fueron el rey Sánchez y Mazón, creo que fue a Paiporta, si no me equivoco, que salieron de ahí, pues en fin, escaldados. Yo ese día puse el telediario de la 1 y solamente se veía al rey. Es decir, o sea, los abucheos, pues en fin, todo el baño de masas que se dieron, parecía que hubiese sido al rey, porque no se mencionaba ni se mostraba a Sánchez ahí, con lo cual parecía que la gente estaba iracunda y dirigía, digamos, todas esas frustraciones legítimas hacia la figura del rey, no hacia la figura de Sánchez. Y esa misma tarde, Silvia Echaurrondo, en un programa especial, se hizo eco de un informe del Ministerio del Interior en la que hablaba que habían sido grupos de ultraderecha los que habían atacado al presidente del gobierno, que le habían pegado con una pala, decían. Y claro, en España y en cualquier país del mundo, es que incluso hay elementos radicales a la derecha y a la izquierda. De hecho, hay lugares en los que hay un frágil equilibrio entre tribus y hay jefes de tribu que son más radicales que otros, tienen una visión más radical del mundo. Yo no considero que los extremismos sean positivos para la convivencia. De hecho, tengo una posición bastante moderada en ese sentido, que me vale críticas de todos hasta de los moderados. Me da igual. Yo lo único que reconocí, escribí un artículo. Yo dije en un artículo,
fui comunista. Esa era mi idea y ahora no lo es. Ahora lo que soy es periodista. Pero lo dije, digo, ojo, es verdad, fue así, no te lo puedo ocultar, pero ahora soy periodista. Y si estoy más o menos en contra de algo es porque creo que hay elementos analíticos que me llevan a decir que esa ideología es perniciosa y criminal, como lo creo ahora. Pero es así, y lo creo directamente así. No oculto esa realidad. Pero ¿qué pasa con la persona que ese día difundió ese informe acusando de que elementos de extrema derecha organizados en Paiporta habían pegado con una pala al presidente del gobierno porque lo que querían era sembrar el caos en un momento, aprovechar la dana para sembrar el caos? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Lo dice desde un punto de vista independiente y objetivo? Ya no digo que la vale una investigación, que todo el mundo se puede comer un papel que esté intoxicado. Eso pasa a todos los periodistas, eso ha pasado. Por eso a veces a la gente le digo que les pegue, pero que sea comprensiva también, que hay muchos documentos o conversaciones o testimonios en juego, dentro de un juego terrible de intereses, y que muchas veces nos la tenemos que envainar porque nos equivocamos. O nos engañan, o nos dejamos engañar porque de repente nos fiamos mucho de alguien que no merece la confianza. Pero esa persona que difundió ese informe, unos meses después, tuvo el cuajo de recoger un premio a la mejor periodista independiente del Partido Socialista de Madrid. Y tú eso no lo puedes hacer en tu vida. Porque entonces ya ahí estás vendiendo de independiente cuando no lo eres. Dinos que eres socialista. Dilo, ya está. Entonces no engañas. No pasa nada. Si nadie te dice que si eres presentadora de tele tengas que ser aséptica ante los problemas del mundo. Pero dilo. Esto no es... es decir, no creo que los periodistas tengan superpoderes, no creo que esta sea la mejor profesión del mundo, me parece una gran gilipollez eso. No creo que hayamos venido a ser héroes de nada, venimos a ser simplemente notarios de la actualidad, lectores y difusores, para conversar con la gente y narrar la realidad con nuestras filias y nuestras fobias. Si te están acusando de ser del PSOE y te muestran esa prueba ahí, si has participado en un acto de presentadora del sindicato UGT que presentó Zapatero junto a ti, y se ven esa evidente cercanía, esa evidente simpatía, no engañes a la gente, no lo niegues. Yo estuve ahí y entiendo que usted piense que no soy independiente y entiendo que usted piense que cuando difundo este documento que me ha pasado el Ministerio del Interior, a lo mejor no soy imparcial, porque hay que reconocer las cosas. Si tuvieras que explicarle a alguien, hemos puesto ya varios ejemplos de fuera de España, que fuese totalmente ajeno pues, a la actualidad española, digamos, ¿de qué métodos se vale Televisión Española para actuar como instrumento propagandístico del PSOE? Porque es una cosa, en fin, que cualquier persona que la encienda se da cuenta de que es así. Okay. ¿Cómo le explicarías que lo hace? ¿A través de la ocultación? ¿A través de la distorsión? ¿Mediante los dos mecanismos? ¿Mediante otros distintos? Es decir, ¿cuál es, digamos, la pauta recurrente en Televisión Española ahora mismo? Ha habido varios niveles a lo largo de la historia. El nivel del nodo. Televisión Española surgió en el año 53, si no me equivoco. Puede ser 56 si me equivoco, o puede que no sea ninguno de los dos. Pero aproximadamente. El nodo era información propagandística de la dictadura. Y por lo tanto, iba a decir sometida a censura previa, no. Es decir, elaborada por los servicios de propaganda. Clarísimo, es decir, ahí no había ningún debate. En las siguientes etapas ha habido ciertos niveles. Ha habido una que se eligen temas. En el enfoque y en la agenda está la clave de la línea editorial, generalmente. Es decir, que no te hace falta ser muy obsceno en la manipulación. Simplemente con ocultar unos temas o dar relevancia a otros sirve para que la gente tenga una visión de la sociedad que a ti te interesa como gobierno. Manejas Televisión Española, nos vas a intentar engañar, pero sabemos que vas a hacer eso. Pero dentro de cabe, si tú das voz más o menos a todos, aunque me hables 500 veces en un informativo en verano y el que haga calor es culpa de las personas porque contaminan, que es que se ha dicho esto en España, es decir, pues bueno, das voz a todos. Luego está el caso de ocultar lo que dice la oposición, que es por donde empezaron estos, para dar voz a todo lo que tiene que ver con los intereses del gobierno. Pero ahora estamos en un estado que es posterior a la ley de medios de los Kirchner y a la ley de resorte de Venezuela. Y utilizamos esto para meter mierda 24 horas sobre la oposición. Ya no digo para la oposición de Vox, a la que tienen a la altura del demonio, sino que me refiero también a la del PP y ahora a la de Junts porque les conviene, claro.
una televisión pública que se dedica exclusivamente casi a dar cera a la oposición, a demonizarlos. ¿Cuándo ha sucedido eso en la historia? ¿Qué hacía la radio de las Mil Colinas? Trasladar la imagen de que la tribu contraria, de que el partido contrario, de que la persona que no profesa tu religión, que la persona que no es de tu color, es una cucaracha. En eso están en Televisión Española. En eso están cuando de repente la UCO empieza a investigar al PSOE y al gobierno. Y se inventan un bulo que dice que hay un capitán de la UCO que fantasea con poner una bomba lapa en el coche del presidente del gobierno y lo manipulan de tal forma, porque él dijo lo contrario. Él dijo que tenía miedo a que investigando, haciendo su labor diaria, le pusieran una bomba lapa debajo del coche a él. Pero cuando tú haces eso, estás intentando hacer ver a tu audiencia que quien no está con ello no está con la verdad, ni está con los buenos sentimientos, ni con los buenos valores, sino que está con la gentuza, con gente a la que criminaliza. Televisión Española criminaliza la alternancia política en este país, la alternativa política de este país. Criminaliza. Una señora llamaba el otro día y nadie la cortaba, rata, le acusaba de no tener alma, Amazon. Se ha escuchado decir que la presidenta de Madrid es una asesina por la cuestión de las residencias de ancianos de Madrid. De hecho, dieron ellos un mismo reportaje. El 5º aniversario del estado de alarma, ellos emitieron un reportaje sobre las residencias de Madrid. Ya es que no es el enfoque, es que es directamente, ya no es una cuestión de enfocar la pandemia desde un punto de vista de ocultar o mostrar cosas, es centrarte en tu enemigo político. Es la radio de las Mil Colinas. Eso, conectando con lo que decíamos al principio, claro, al final la simbiosis entre el poder y la prensa es inevitable, o por lo menos lo que es inevitable es que el poder intente controlar la prensa. Que la prensa se deje, pues eso ya es otra historia, o que todos los periodistas se dejen, eso ya es otra historia, pero creo que el anhelo del poder de tratar de meter mano en la prensa, creo que eso es inevitable. Ha sucedido, sucede y sucederá. Bien, siguiendo, digamos, o partiendo de esta premisa, pues sí, es evidente que Televisión Española ha podido servir y ha servido a otros gobiernos anteriores pues para colar los mensajes que les interesaba colar. Sin embargo, y es otra cosa que te quería preguntar, porque pues es verdad que no he podido ver la 1 desde 1978, pero yo detecto que lo que se está haciendo ahora no tiene ningún tipo de comparación con cualquier otra cosa que se ha hecho antes. No sé si es por la obscenidad de la manipulación, por lo burdo de tal. No sé qué no ha habido tienes tú al respecto. Ni por asomo, de verdad, ni por asomo. Pero porque tampoco ha habido un ataque al Estado como el que ha hecho Pedro Sánchez durante toda la democracia española, la historia de la democracia reciente española. Nunca lo ha habido. Nunca ha habido un presidente que cuando se ha visto peligrar, ya no digo lo anterior vamos a dejarlo al margen porque yo creo que requiere otro tipo de debate sobre equilibrios con Podemos, equilibrios con su electorado. De repente es verdad que cuando conformó un gobierno apareció una pandemia y hay una actitud hacia la pandemia que el propio Tribunal Constitucional ha llegado a decir que era manifiestamente ilegal declarar estado de alarma, pero eso vamos a dejarlo ahí. Eso forma parte de otro del debate. Vamos a ponernos del momento en el que ganan las elecciones de 2023, o bueno, mejor dicho, consigue gobernar después de las elecciones de 2023, gana el que permanece de gobierno, y empieza a tramitar la ley de amnistía con un cambio de opinión de él, pero también de los periodistas, que les da igual el daño que sufre su credibilidad por apoyar la ley de amnistía. Vamos a suponer que es cierto, que es mentira, pero vamos a suponer que es cierto que todo eso lo hizo y que esos periodistas avalaron ese cambio de registro por la convivencia en Cataluña. Porque nos llevemos bien con esa, no sé, un castellano como yo, con un catalán y que rebajara tensión. Vamos a suponer que dice la verdad, que es mentira, todos lo sabemos, pero vamos a suponerlo. ¿Cómo se explican todo lo que ha sucedido desde aproximadamente marzo, febrero de 2024, perdón? Sale el caso Koldo, sale el caso Begoña, sale el caso de su hermano, se ve peligrar, convoca los 5 días de reflexión y lanza un ataque a lo bestia, un ataque salvaje contra todos los contrapoderes del Estado. Unos de ellos son los periodistas, otros de ellos los jueces. De hecho, me sorprende que no haya más denuncias por prevaricación, por difamación de los jueces a los que ha acusado de prevaricar medio gobierno.
y contra la oposición. ¿Cómo lanzan la batalla contra los jueces y la oposición? A través de periodistas, en medios de comunicación públicos y privados que se nutren de dinero público o de filias y fobias ideológicas. Yo ya no sé muy bien a veces lo que pasa por la cabeza de esta gente, y a partir de ahí los utiliza como espada. Son su ejército. Hay periodistas que forman parte del ejército de Pedro Sánchez, personal. Y yo es que creo que no le hace falta ni dar la orden ya. Entonces, en Televisión Española, y es la diferencia, ellos inventan o redundan en la figura del infoentretenimiento. El infoentretenimiento son programas subcontratados. Ellos se gastan 500 millones de euros anuales en mantener una plantilla de 7.000 personas, pero a la vez gastan aproximadamente 200 o 250 millones en subcontratar programas. Televisión Española tiene 2.000 periodistas, pero de repente subcontrata empresas para hacer programas informativos. Porque se supone que no tiene los recursos para hacerlo. Es ese subterfugio para que lleguen Javier Ruiz, Cintora, Marta Flitsch, Gonzalo Miró, y esa gente no tiene las mismas normas. Ellos dicen que sí, que se rigen por el mandato marco, que es la norma que regula el funcionamiento de Televisión Española, y por el propio código, los códigos de conducta de la información de Televisión Española, pero no es así. A ellos se les echan. Es decir, no es como un funcionario realmente que se juega su posición en una empresa que le garantiza trabajo de por vida. Ellos pueden ir a una empresa privada a que les devuelvan el favor que han hecho al gobierno. Van sin normas. Van, como he dicho en una cuestión, con la chorra fuera. Y eso ha hecho que Televisión Española se haya convertido en una espada afilada en contra de los contrapoderes del Estado. Nunca ha sucedido igual, porque nunca un presidente ha ido tan allá. Nunca ha habido un aventurero en Moncloa que haya atacado de una forma tan salvaje y tan explícita a todas las personas que intentan auditar el poder. Esto del entretenimiento que comentas es muy interesante porque, bueno, pues a lo mejor, que quizás es lo que sucedía antes, uno quiere colocar los mensajes que le interesan colocar y para eso utiliza pues el telediario. Pues el de mediodía y el de la noche, y ya está. Y quien no vea esos telediarios, pues entonces no recibe el mensaje que quien lo quiere inocular, eso. Ahora bien, por ejemplo, sucede con Broncano. O sea, una persona quiere decir, bueno, yo de telediarios, en fin, no me interesan absolutamente nada, soy apolítico, supongamos, pero me gusta Broncano, voy a verlo. Es que también se mete el mensaje ahí. Es que eso es lo peligroso. Es que eso es lo que yo considero que es verdaderamente diferencial, porque uno no tiene respiro. Es decir, uno ponga el programa que ponga, de algún modo, e incluso es más peligroso hacerlo de forma subliminal, no se puede escapar. Esa es la clave, Álvaro. Eso es muy bueno. Hubo hace 3 semanas un momento entrañable en el programa de Broncano. 14 millones al año cuesta ese programa. Con el Terrat. El Terrat es la productora que estaba en una situación económica muy complicada, la compró Mediapro, el grupo fundado por Jaume Roures, ahora de mayoría de capital chino, y Televisión Española le dio un contrato de 28 millones, 14 al año por emitir Broncano. Hace 3 semanas, Jorge Ponce, un tío muy simpático, dice que una niña había escrito a Pedro Sánchez porque no hacía los deberes, alguna tontería así, unas cosas de niños. Y de repente mostraron que Pedro Sánchez había respondido esa carta y había grabado un mensaje para el programa. La gente aplaudía y decía, joder, qué presidente, tío que tiene cosas tan serias y tan importantes que hacer, ha venido a decirnos esto a este programa. Entonces, claro, el gobierno tiene una estrategia muy interesante ahora. Son inteligentes, lo hacen muy bien, cosa que en la oposición no se ve ni se espera. Ellos yo creo que siguen una estrategia parecida a lo de los partidarios del Brexit, que vieron que una tercera parte de los británicos le daba igual la política y empezaron a ir por los barrios de clase media baja para preguntar qué les fastidiaba. Decían la inmigración, decían la cantidad de dinero, la depauperización de los servicios públicos como la sanidad, que eso es una percepción que es verdad que existe en Reino Unido desde Thatcher, yo creo además bastante injusta, pero bueno, no se puede negar los problemas de la gente cuando los señala, porque existen cuando los señala generalmente. Y lo que decían generalmente es que la posición del Reino Unido desde que estaba en la Unión Europea era menos importante en el mundo. Y ellos dijeron, venga, se sirvieron de una serie de un fallo en cadena en Facebook, lo del famoso caso de Cambridge Analytica, que la utilizaron para eso lo ha reconocido el propio Zuckerberg, y empezaron a enviar correos con ofertas
para el Mundial, la Eurocopa de fútbol, y a partir de ahí decía, mete tú aquí este dato, tu correo electrónico y entras en el sorteo de una camiseta de Inglaterra. Y a partir de ahí ellos empezaron a bombardear con correos electrónicos, con propaganda. Con lo que se gasta Reino Unido en cada semana en la Unión Europea podíamos mejorar el sistema sanitario tal. Y los inmigrantes polacos nos están quitando el trabajo. Y son polacos, ojo, cuidado. A explorar sus pasiones más bajas de gente que no había votado. Y esa gente dijo, el problema es la Unión Europea, vamos a apoyar el Brexit. El gobierno creo que lo está enfocando de una forma diferente. Esta es mi interpretación. Lo del TikTok que se ha abierto Bolaños no es casualidad. El vídeo completamente estúpido de Begoña Alegría, Pilar Alegría, perdón, qué fallo más tonto, Óscar Puente y Bolaños sobre haciendo bromas, no es casualidad, como tampoco es casualidad que el presidente muestre la cara amable en el programa de Broncano, porque el programa de Broncano participa de una forma, de verdad, clave en la estrategia mediática y propagandística del gobierno, como lo hace Buenafuente, el programa que se llama Futuro Imperfecto, y como lo hace cualquiera de los especialistas que de repente aparecen en televisión. Hay uno muy evidente, Sara Santolaya. Ella, evidentemente, es una activista, y no lo oculta, además. Es que a Sara Santolaya no se le puede acusar de no ser sincera en lo que es. Activista pro PSOE. Ella dice analista, vale, pero que lo es, ya está. No engañe a nadie, Sara Santolaya, de verdad. Pero hay algunos que sí. Hemos visto un caso estos días de una cocinera de un hospital de Andalucía a la que hicieron pasar por sanitaria en el programa de Javier Ruiz, y ya, claro, una sanitaria no te va a mentir sobre los cribados del cáncer de mama, porque es sanitaria. Ya como tiene bata, hay la falacia esta de autoridad, por ahí de verdad es el mejor ejemplo de todos. Y lo aprovechan para colar a una sindicalista, como también pasaba en pandemia con la situación de los hospitales, que casualmente siempre era contraria a los intereses de la oposición. Hay muchas formas de manipular. Esto es lo que mi querido Pedro Herrero llama el System Contreras. A través del entretenimiento, te la clavo. A través del entretenimiento te mete una carga de ideología política que casualmente va dirigida a los grupos que yo sé que constituyen un caladero de votos perfecto para mí. Enal Álvarez, Inés Hernández, Broncano, que lo hacen muy bien. Son buenos profesionales en lo suyo, pero que es propaganda pura. Y además es una forma, digamos, dentro de la perversión inteligente de colocar mensajes. Por ejemplo, de esto trata la película Origen. La película Origen, la de Nolan, básicamente consiste en lograr que alguien llegue a una conclusión sin que sea consciente de que esa conclusión, digamos, se le ha impuesto desde fuera. Es decir, que él crea que él ha sido por sí mismo quien ha llegado a esa conclusión. De forma que tienes que ir deslizando pequeñas cosas. Pues yo a lo mejor, imagínate que yo quisiese beber agua ahora. Y lo primero que hago conforme llego aquí, bueno, en la fecha en la que estamos, pues no colaría demasiado, pero imagínate que estamos en verano, llego y digo, ¿qué calor hace fuera? Vale, ya lo he soltado. Y también digo, pues he comido y he tenido que salir rápido. Y a lo mejor con poca información que yo te voy poniendo, pues hace calor, ha comido pero no ha podido haber bebido, pues me terminas ofreciendo tú un vaso de agua, que es lo que yo quería conseguir por tu parte, pero tú me lo has ofrecido pensando que se te ha ocurrido a ti, no pensando que es una imposición externa. Y eso es una forma muy inteligente de inocular un mensaje en alguien, siendo muy complicado que ese mensaje salga de esa persona, porque tiene la conciencia de que ha llegado a él por sí mismo, no porque se lo ha impuesto nadie. Se le dice 2 y 2 y el otro dice 4, y yo soy el listo que ha sumado 2 y 2. No se me ha obligado a decir 4. Y hay un ejemplo muy bueno. Quizás no es el mejor el ejemplo que he puesto, pero bueno, se puede extrapolar con cualquier otro. Pero el agua ya queda un poco raro, pero vamos, o sea, lo podemos extrapolar respecto de cualquier otra cosa que básicamente consiste en sumar, ir poniendo encima de la mesa semillitas, 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 sin yo decir a dónde conduce todo y que la otra persona llegue a esa conclusión por sí misma. Hay un ejemplo muy bueno sobre eso. Ya puestos a meternos en jardines. Pero yo creo que merece la pena para explicar a las personas que nos vean lo que hay. Es el del aborto. Después de años reflexionando sobre el aborto, confieso que no tengo una postura definitiva al respecto. Años de verdad. Y no la tengo de otras cosas porque por mucho que leo, por mucho que escucho a personas, por mucho que he hablado con personas que han abortado de forma involuntaria y voluntaria, y he visto el efecto demoledor psicológico que ha tenido en la inmensa mayoría de los casos,
Y después de escuchar los argumentos sobre las excepciones en las que la ley permite que se aborte, y lo complejo que es fijarlo, determinarlo, los juristas que ha habido, los médicos, el debate social que ha habido, no tengo una postura clara. Seguramente se haya vuelto más restrictiva con el paso del tiempo y más conservadora. Pero no puedo descartar que alguien que es plenamente favorable, mi posición esté moralmente o de un punto de vista razonable por encima de la suya. Respeto mucho todas las opiniones al respecto, pero fíjate lo que ha pasado con eso. Esa semillita se ha ido plantando hasta el punto que el mero hecho de tener dudas sobre la ampliación o sobre la suavización, o como lo queramos llamar, de la legislación sobre el aborto, te convierte en alguien que está negando un derecho cuando realmente, honestamente, no tengo claro ni siquiera que el aborto pueda ser, ya no lo digo éticamente, sino legalmente un derecho. Porque en realidad es conceder el derecho sobre una vida a otra persona. Y es complicado, es un dilema gigante, creo que es el gran dilema de nuestra sociedad. Pero en cambio hay una parte que el consenso lo ha situado en la parte de los malos, o la parte de los que están negando un derecho, o la parte de los que están negando la libertad. Y creo que es un debate muy complejo, pero con multitud de escalas de grises, de colores grises y multitud de situaciones. Una mujer que la han violado, evidentemente, y quiere abortar, no creo que haya que restringir ese derecho en absoluto. Pero hay miles de situaciones en las que no tengo una postura clara al 100%. Porque en lugar de escuchar se ha determinado que la postura de debatir sobre esa cuestión se haya directamente conservadora e incluso nociva o tóxica. Hay muchos ejemplos como ese. El debate de las pensiones es otro. Lo digo por meternos en más jardines. Vamos a pisar todos los jardines ya. ¿Cómo abordamos el debate de las pensiones para que unos no sientan que el Estado les está estafando cuando lo cambiamos de una forma? Toques lo que toques, va a haber alguien que se va a sentir estafado. El joven que va a pagar unos poquitos euros más de su nómina a partir del año que viene, no le puedes decir que sea solidario si tú no le prometes en el futuro que va a cobrar una pensión decente o que va a tener unos servicios públicos que merecen la pena esa inversión, que va a ir fundamentalmente a las pensiones. La persona que ha estado deslomándose 50 años y que ha cotizado 50 años, tampoco le puedes decir que de repente va a haber una redistribución que le vas a quitar la mitad de la pensión. Pero es muy difícil tener una postura sobre dónde va a estar el punto del consenso ahí. Pero hay una postura ya que es la insolidaria, la de decir, hay que tocar el sistema de pensiones para que esto no pete, para que no vayamos directamente encaminados hacia una especie de apagón en ese sentido. Pero parece que se ha determinado, y a través de esa lluvia pequeña, ese goteo pequeño, parece que se ha determinado que hay una parte que es la de los buenos, la de los solidarios, la de los que cuidan de la sociedad, y la de los malos, que es los que quieren destruir todo. No, vamos a debatir y sobre todo vamos a asumir que a lo mejor es muy complicado llegar a un consenso o una postura que esté lo más cerca de la razón posible. Eso, fíjate, en estas sutilezas, hablando de sutilezas lingüísticas, terminológicas, que se dan, por ejemplo, antes de pasar ya el foco al tema de los medios de comunicación privados, digamos, con esto cerramos este primer bloque. Fíjate esta cosa que puede parecer tan sutil en apariencia. Por ejemplo, Antonio Escotado, uno de los temas de los que más hablaba, pues, escribió la monumental Historia General de las Drogas y era uno de los temas de los que más hablaba. Y él decía, habiendo meditado bastante sobre este tema, que él, bueno, pues no necesariamente está a favor de la legalización de las drogas, sino que está a favor de la derogación de la prohibición de las drogas. Y uno podría pensar, bueno, pero ¿qué más da? Al final el efecto es el mismo. ¿Qué más da que se legalice o que se derogue la prohibición? Al final el resultado es idéntico, que es que alguien puede drogarse. Y no es así. Porque cuando tú legalizas algo, digamos que le das una pátina de moralidad. Correcto. Mientras cuando derogas la prohibición de algo, tú no estás afirmando que sea bueno, sino simplemente que pues, el Estado, por ciertas razones, no tiene necesariamente que prohibir esa conducta. Yo, por ejemplo, pues tengo una repugnancia absoluta hacia las personas maleducadas. Es una cosa que a mí me altera muchísimo, porque ser educado
pues es algo que está al alcance de la mano de cualquier persona, basta con decir gracias, con decir por favor, es decir, no exige grandes esfuerzos. Y entonces yo, en fin, la mala educación es algo que me pone especialmente de mala leche. Y sin embargo no creo que deba ser un delito ser mal educado. O por ejemplo, pues el adulterio. El adulterio se sacó del Código Penal y no por eso quiere decir que eso sea bueno. Y con el aborto ha pasado exactamente lo mismo. Con el aborto ha pasado exactamente lo mismo porque no basta con decir hay que derogar la prohibición, sino que hay que otorgarle la etiqueta de derecho y desde el mismo momento en el que algo es un derecho, algo es bueno. Y si es bueno, podemos extender esto hasta el infinito y más allá. Que es un poco algo, ya digo, o sea, intrascendente en apariencia, pero no se hacen estas cosas de forma, digamos, inocente. O sea, todo esto es muy deliberado. Completamente acertado, es razonable. Y yo creo que van por ahí los tiros. Hemos hablado de los medios de comunicación públicos, donde, bueno, pues incluso es evidente que el poder va a intentar controlarlos. Puede que hoy en día, yo así lo creo, tú también, el control es bastante más, en fin, férreo que en épocas pasadas, bastante incluso yo diría más obsceno, hay unas tácticas de manipulación un tanto burdas, pero bueno, al final el poder, por el hecho de ser poder, si tiene un medio de comunicación público a su alcance, lo va a intentar controlar. En apariencia podríamos decir, bueno, para eso están en el otro lado los medios de comunicación privados. Si el poder intenta controlar los públicos, pues los privados son el contrapoder. Y sin embargo, pues a poco que uno empieza a, no sé, ponerlos encima de la mesa y a contarlos, pues se encuentra con La Sexta, se encuentra con la SER, se encuentra con El Plural, se encuentra con El Diario, se cuenta con El País, que además no es que cada uno de ellos, pues en fin, sostenga posturas con base en argumentos distintos que lleguen al mismo sitio, es que son una voz coral. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede ser? Es una pregunta, yo creo que sencilla de responder, pero quiero que la respondas. ¿Cómo puede ser que estos medios, en apariencia privados, en la práctica, terminen siendo también propagandistas del gobierno? ¿Cómo se los meten en el bolsillo? Mira, vamos a darle un enfoque diferente. Tú fíjate, pongamos en el año 2032, por ejemplo. Ese chico que ahora que estará en su más tierna adolescencia, y la más tierna adolescencia es la pubertad, los 11, 12 años, crece cada noche viendo el programa de Broncano. Cosa que sinceramente tampoco creo que suceda porque la televisión es un medio ya para gente más talludita, de cierta edad. De hecho, los jubilados la ven 300 días y los jóvenes 300 minutos al día, y los jóvenes no la ven ni una hora, ni siquiera ya. Pero bueno, pongamos que él lo ve. O que de repente ve que hay como cierto estándar moral en la sociedad que hace que sus influencers defiendan lo que consideran justo, aunque en realidad no lo sea, aunque en realidad haya que debatir y no se pueda debatir. Hay infinidad de temas así. Y pongamos que ese chico se matricula en periodismo con esa visión que él considera que es idealista, pero que es profundamente equivocada en cuanto a que no admite debate. No digo en los planteamientos, que cada cual puede modelarlos como quiera, y que ese chico llega a un medio de comunicación. A lo mejor a él no le hace falta una consigna. Los medios los dirigen las redacciones, en primer lugar. El carácter de las redacciones marca mucho cuál es la postura de ese medio. Y hay veces que los periódicos flotan. Los periódicos flotan generalmente entre la forma de pensar de sus profesionales. Cada periódico es un proyecto intelectual. Y hay veces que hasta los periódicos más conservadores tienen gente que es muy de izquierdas, dentro de su redacción. Y eso es lo que a veces hace cuando la gente me pregunta, joder, ¿por qué este periódico que es de derechas de repente ha publicado esta crónica? Pues porque a lo mejor hay la realidad social se refleja dentro de su redacción y de sus propios profesionales. Dudo mucho que eso pase en los de izquierda. De hecho, yo creo que hay ahí como una especie más de... es más homogénea la línea de pensamiento. Y de hecho creo que es muy evidente verlo, apreciarlo. Aunque hay elementos para todos los gustos también. Y luego está lo que sucede por arriba. Y las órdenes llegan. Y las órdenes hasta al más pintado le hacen plegarse. Y lo que sucede por arriba es hay que cuadrar la cuenta de resultados. Eso es lo primero. Eso siempre es lo más importante. Y la cuenta de resultados se cuadra a falta de venta de periódicos con las licencias de radio completamente devaluadas, porque con Internet eso ha muerto, ha caído el valor, y con las licencias de televisión
con un valor que es menor que es cierto, es evidente, pero que es menor del que había hace unos años, porque precisamente la gente nos ve en YouTube o en TikTok, o porque es la generación del Reel directamente. YouTube morirá tarde o temprano por el Reel, realmente, salvo que se invente un formato paralelo. Eso lo que hace al final es que sea muy difícil cuadrar la cuenta de resultados. Muy difícil. Y eso lo que hace es tener que llegar a acuerdos con lo público y con lo privado. Porque se quieran anunciar o porque quieran influir en ti. O por las dos cosas. Y esas órdenes moldean la línea editorial, esas órdenes deciden enfoques, deciden aperturas del periódico, y es lo que hace la diferencia entre unos medios de comunicación y otros más allá del espíritu de quienes los fundan, si es que no están patrocinados por algún poder, que suele pasar. Más económico que político, por cierto, es que eso hay que decirlo. ¿Por qué los de izquierda son más homogéneos? Pues porque yo creo que hay debates muy sanos y en la derecha que le enfrentan, de verdad, y le hacen odiarse a algunas partes de la derecha con otras, y sin que sean conscientes de que es muy sano debatir todo eso, y de que esas diferencias que hay entre las posturas en realidad lo que hacen es que es un espacio vivo, y es un espacio en el que hay debate, y en el que se debería poder debatir sin matarnos entre todos. La izquierda es más cainita, va más yo creo a lo personal, o al buscar la diferencia ideológica para masacrarse, pero lo básico, en lo consensuado, van a una. Por eso yo creo que hay la percepción de que lo que defiende la Sexta lo defiende Televisión Española también, El País, y yo creo que es una percepción bastante cercana a la realidad. Has escrito y has hablado mucho tú sobre la treta de Pedro Sánchez de regar de dinero a los medios ya digitales para que se digitalicen. Me gustaría que explicases esto de nuevo aquí. Bueno, eso es fantástico. Con fondos europeos, ¿por qué no hay que estar de acuerdo con los planes Marshall que nos anuncian? Porque pervierten economías enteras, destruye la competencia de los sectores. Señor que nos ve, cada euro de dinero público que se introduce en el mercado, salvo que sea para ponerle, yo que sé, un médico de urgencias que le opere, un bombero que apague el fuego, con matices siempre, por supuesto, pero casi cualquier euro de dinero público que se pone en el mercado, lo que va a hacer es distorsionar los diferentes sectores. ¿Por qué no había que estar de acuerdo con el plan de transformación y resiliencia? Sobre que hubo un consenso parlamentario que todos los principales partidos votaron a favor, porque era evidente que ese dinero se iba a utilizar para crear redes clientelares, iba a alterar sectores enteros. Imagina que tienes un medio de comunicación bien gestionado, que te está costando sangre, sudor y lágrimas, además, acabar con un euro de pérdida, un euro de beneficio. Imagina que de repente un gobierno quiere ganarse el favor de la prensa. Invierte unas cuantas decenas de millones de euros de fondos europeos para digitalizar tu negocio, que ya es digital, que tú, de verdad, que no te han repartido dividendo en tu empresa de comunicación, que mantienes cada día con turnos de 14 horas o 16, porque considerabas que había que invertir en digitalización, en tecnología, la empresa de SEO, el ingeniero que te ajusta el código de la página para que el robot de Google te lea antes, o porque has decidido comprar más métricas de audiencia para ver realmente dónde tienes que invertir o no. Y llega el gobierno, llega Óscar López y anuncia con fondos europeos, no recuerdo la cantidad exacta, pero eran 65 millones de euros para los grandes grupos, creo. Eso pervierte el mercado y eso lo que hace es que, claro, haya medios que no se dediquen a gestionar para terminar en beneficios, sino a pedir al gobierno, a depender del gobierno. Por eso, nunca, jamás estaré de acuerdo en que se invierta de esa forma con esos planes generales, sin que sean específicos. Es verdad, tú puedes invertir en, yo qué sé, en un momento en el que la industria automovilística china está despegando, puedes decir, vale, vamos a crear un plan de automoción para echar una mano a la evolución del negocio de estas empresas. Porque en realidad, como estas empresas pagan muchos impuestos en mi país, a mí me conviene. ¿Pero qué te conviene dar X millones al país? Al revés, estás perjudicando que haya un medio de comunicación que, haciendo bien los deberes, crezca en el mercado. Ese es el gran problema de los medios, que es un sector ultra protegido, ultra subvencionado, maleado y falseado. Es que el problema que yo veo es precisamente ese, porque hay mucha gente que puede pensar que la estrategia que tiene en mente, pues a lo mejor el gobierno, es cerrar los medios de comunicación disidentes o que no dicen lo que ellos quieren decir.
Es que no hace falta que hagan eso. Basta con que tú des muchísimo dinero o incluso amenaces con dar muchísimo dinero a otros medios para que los otros no se atrevan a criticarte, porque en el caso de llegar a hacer eso distorsionas por completo la competencia. ¿Y cómo voy a competir yo con una persona a la que sistemáticamente le están dando un dinero simplemente por ser quien es? Es imposible. A largo plazo es imposible. Es que no puedo competir contigo. Claro, de hecho, mira, Y me destruyes de esa forma. Estaba analizando las cuentas del grupo Prisa. La crisis empezó confiando de consejero delegado en la consejería delegada a Juan Luis Cebrián, porque no es un ejecutivo, es un periodista muy efectivo. Algunos piensan que bueno, otros que menos bueno, otros que nefasto, otros que caminó de la mano de Polanco y de Felipe González. Bien, que cada cual decida. Pero no es un ejecutivo, no ha sido nunca un ejecutivo bueno. Y de repente se le metió en la cabeza que tenía que lanzar una OPA por el 100% de las acciones de Sogecable porque eso era bueno para la empresa. Él lo que decía es que después iba a vender Sogecable por una millonada para solucionar la deuda que arrastraba Prisa precisamente de haber gastado sin conocimiento. Eso lo que hizo es que iniciara una crisis de deuda de Prisa que se llegó a disparar por encima de los 5.000 millones de euros. Es que y les obligó a vender Ediciones Generales, que eran sellos editoriales, la participación en Mediaset, que era una pasta entonces porque Mediaset cotizaba a 3.000 millones de euros, que era mucho dinero, Canal Plus, Digital Plus, Santillana España. Aún así hoy Prisa capitaliza 500 millones de euros en bolsa. Es decir, cualquier millonario con ganas la podría lanzar una OPA y comprársela muy barata, controlarla por 300 millones, que para ti y para mí son cosas disparatadas, pero que para cualquiera que tenga ganas de tocar las narices lo puede hacer, y la deuda es de 800 millones de euros. Ese medio se mantiene gracias a sus acreedores. PIMCO, un banco de inversión estadounidense que compró la deuda a bancos como BBVA, Caixa, Santander, HSBC, es que había un pool de 32 bancos, creo que era, y que ahora tiene el poder sobre la deuda de Prisa y sobre los proyectos estratégicos de Prisa. Pero claro, si Prisa deja de recibir el dinero institucional, a lo mejor no le refinancia la deuda y a lo mejor le dicen, oye, liquidación. Y todavía obtiene ese favor de los bancos, entre otras cosas, porque una parte de sus ingresos es pública. No, es evidente que al final, si conectando con todo lo que ha dicho hasta ahora, si ya no se venden periódicos como se vendían antes y mis ingresos decaen desde ese punto de vista, pero yo sigo teniendo la misma plantilla, sigo teniendo los mismos gastos, claro, o recibo ingresos de otra fuente o quiebro, con lo cual muchas veces necesito bailar el agua a quien me mete ese dinero, porque es que la alternativa, si no, es directamente desaparecer. Sí. Quería comentarte otra cosa, porque es una, en fin, intuición que tengo yo, no sé si acertada o desacertada, porque me llama la atención cuando escucho me ha pasado en más de una ocasión, no voy a decir nombres, pero escucho a ciertos periodistas y me llama la atención el punto de vista que sostienen, porque yo pensaba que el periodista pues mantenía una opinión distinta y de repente lo veo como no critica ciertas cosas cuando son palmarias, es decir, no son cosas ideológicas que pueden dar pie a la discrepancia, sino cosas evidentes como se pone de lado, no lo critica, etc. Y luego escargo un poquito y veo que está en tal tertulia de la 1 o en esta otra tertulia. Con las tertulias se gana dinero. Sí. Y siendo el periodismo una profesión, como comentabas antes, precaria, puede llegar incluso a darse el caso de que a través del sobresueldo de ir de forma recurrente a ciertas tertulias, termine ganando más dinero que mi sueldo base en cierto medio. ¿Esto es posible y se influencia de estas formas? Sin duda, sin duda. A ver, mira, lo de las tertulias es muy curioso porque para que... Me interesa mucho que lo expliques porque es una intuición que yo tenía, pero sin datos y sin... Más o menos, por una tertulia, depende del medio, se puede llegar a ganar entre 100, 450, 500 euros. Hay cadenas privadas que llegan a acuerdos mensuales para participar en determinadas tertulias o para salir en conexiones de dúplex. Es decir, cada vez que ves ahí a Sara Santolaya con Javier Ruiz, en la tele me refiero, si está en dúplex, creo que eran 150 euros, lo hicieron público hace no mucho. Y eso sumado varias veces al mes es una pasta.
y seguramente haya periodistas que ganen más dinero en las tertulias que en sus propios medios de comunicación. De hecho, habrá alguno que para no tener la doble figura, que te crujen, por ejemplo, la que tengo yo, con el cómputo de IRPF, bueno, eso es, en fin, no me quiero enfadar, que luego digo cosas que no me conviene. Pero hay algunos que ya les convendrá ser simplemente autónomos, es decir, tener un contrato mercantil con su empresa y con las diferentes empresas para las que trabajan. ¿Hay temas que se vetan para participar en tertulias? Sí, sí, claro, claramente. Pero eso responde a otro juego también, y que es más relevante en este caso, yo creo. Con la prensa digital surgieron diferentes secciones de televisión en los medios de comunicación, sobre todo. También estaban los tradicionales, pero eran mucho más fáciles de controlar. Entonces, desde la televisión española de Luis Fernández con Zapatero en el poder, Luis Fernández es un muy buen ejecutivo de medios, por cierto. Sirvió para el gobierno de Zapatero, pero también es verdad que hubo un punto que le dijo, mira, ahí te quedas. Si no me dejas dar mi proyecto, me voy. Se fue a Miami y pues, tendrá mucho dinero y lo ha hecho bien ahí. Pero ahí, a través del programa 59 segundos, que producía entonces Media Pro, hicieron una estrategia muy inteligente. Era tener a periodistas que representaban todos los medios para tener a esos medios contentos, para rebajar el nivel de crítica con Televisión Española, que es una parte más del Estado y que merece la pena ser criticada, pero claro, también con el gobierno, porque sabes que Televisión Española depende del gobierno de turno, y eso se utiliza. Hay otro grupo que utiliza eso mucho, que es A3 Media como Mediaset. Ellos reparten entre diferentes medios de comunicación tertulias. Eso no quiere decir que a quienes elijan sean malos, de verdad. Yo conozco algunos casos de compañeros, por ejemplo, expertos en información judicial, que son muy buenos y están en las tertulias. Pero que el reparto de asientos no obedece a la casualidad. Muchas veces me dicen, los partidos influyen en eso. Hombre, claro, por supuesto que influyen. Pero el querer tener contentas a las empresas periodísticas tiene mucha más relevancia de la que yo creo que se asigna al principio. ¿Con qué presiones se enfrenta un periodista que verdaderamente quiere ser independiente? Vale, aquí la primera labor de cualquier persona que te conteste de forma honesta tiene que ser la de desromantizar la posición. Un tío que trabaja en un bar se enfrenta a presión. Un abogado se enfrenta a una presión mayor que la de un periodista. Una persona que esté cuidando a un familiar se enfrenta a una presión alucinante. Es la mayor presión. Estar con un familiar dependiente es la mayor presión que te puede pasar en la vida, yo creo. Salvo la de ser tú el dependiente, claro. Un periodista también sufre presiones. A partir de ahí, a partir de que hemos puesto cada cosa en su sitio y hemos quitado romanticismo, lo odio además, el romanticismo sobre el periodismo. Reitero, auditores de la realidad, nada más. Notarios de la realidad, de la actualidad, como lo quieras llamar. Nos enfrentamos a varias presiones. La de los malos días de tus jefes, la de los tuyos propios, la del estrés, que te acaba haciendo comportarte como un imbécil muchas veces, la de las empresas que ponen dinero en tu periódico, en tu televisión, en tu radio, la de la llamadita del día. Tú tienes que hacer siempre una llamada al final del día, que es la de, oye, mira, tengo esta información, voy a publicarla, ¿queréis decir algo? Y claro, si van a escribir mal de alguien o de una empresa generalmente, te lo van a intentar parar, van a llamar a tu jefe, te van a llamar de todo, para intimidarte, van a utilizar su estrategia para intentar parar una información, porque a la vez le están presionando para que la pare. Porque hay accionistas que se juegan mucho dinero, gente que se juega el sueldo. Hay que entender todo. Cuando eres periodista lo tienes que entender, no tienes que hacerte la víctima, no tienes que ir a decir, me presionan, esto es terrible. No, mira, a este le están presionando también. Cada cual dentro del juego de influencia tiene su papel. ¿Y lo público influye? Sí, pero en el día a día menos de lo que parece. Influye más los propios intereses de accionistas, de gente que está al cargo en una empresa del departamento de comunicación, el consejero delegado que se debe peligrar porque tiene que renovar en la junta de accionistas. Todo el mundo está presionado, pero generalmente vienen las presiones del mundo empresarial, sin duda. Con la llamadita a la que aludes, ¿con qué? Evidentemente no te voy a pedir que des detalles, pero ¿cuál es la tónica habitual? ¿Con qué se amenaza? ¿Con despedirte? ¿Con, no sé, con articular ellos otras cosas para atacar al medio en el que trabajas en sí? Mira,
Ahí me puso una demanda Con demandarte, claro. Mediapro. Aparte, fue por un uso torticero del derecho a la rectificación. Nosotros teníamos una información sobre una empresa de apuestas que les había demandado. Eso no le convertía en culpable de nada, es una demanda, ya está. Nos habían pasado la demanda. Teníamos el texto y yo escribí el día anterior 5 párrafos a Mediapro, se los envié y llamé a la persona responsable de comunicación. Le dije, oye, que te he enviado esto, que vamos a publicar esto, que sé que es un tema sensible y queremos vuestra opinión, vuestro punto de vista. Y honestamente, si me lo hubiera dado y hubiera visto que había algo que chirriaba, a lo mejor hubiera parado la información, porque la cosa es informar bien, no tirar por tirar. A los pocos días nos encontramos con un burofax, con diferentes precisiones en esos artículos. Entre otras cosas, una cosa que no nos habían dicho es que tenían una contrademanda ellos puesta. Y la otra empresa que había metido la demanda les habíamos llamado y nos lo habían ocultado también. Entonces, claro, por supuesto, publicamos el escrito de rectificación, porque en realidad un escrito de rectificación no implica que lo que hayas publicado sea falso, sino que simplemente ellos han ejercido un derecho y tú se lo concedes, para evitar un jaleo judicial. Ellos hacían sus precisiones. Y entre esas cosas decían que era parte de demanda y contrademanda, y tenían razón. Y por eso también pensamos que al lector le convenía. Y modificamos la pieza original, para decir que era parte de demanda y contrademanda, que estaban peleando las dos. Y después nos encontramos que nos habían demandado. Claro, se archivó, lógicamente. Pero ahí eres el periodista, el pringao, que le tiene que dar explicaciones a tu jefe de lo que ha pasado. Que, hombre, cuando te pone una demanda, tu jefe es normal que se enfada. Joder, que nos han demandado, Rubén, coño. ¿Y por qué? Ya se lo explicas, entra en razón, ya tienes que hablar con el abogado, transmitirle lo que ha pasado, enviarle el correo que ha dotado a tu noticia de veracidad. Tú has contactado con la otra persona y te ha dicho que no te contesta, no te ha contestado. Por eso llamé, para que me había dicho que no iban a contestar. Pero claro, es un millonario contra la hormiga. Y eso es complicado. Hay juicios que se alargan, hay juicios que de repente tienen abogados muy buenos o has cometido un error y te pueden condenar, y la condena, sabes que hay responsabilidad en cascada aquí, pero que a lo mejor una parte de la indemnización hay periodistas que la han pagado de su propio sueldo. Claro, al final todo esto que cuentas yo creo que al final se traduce en un desincentivo. Eso, por ejemplo, en el despacho en el que yo trabajo, hemos llevado a algún policía al que se le ha mandado a juicio como consecuencia de lo que ha hecho en una actuación policial, siendo inocente, vas a juicio, que en España, desde que un procedimiento, si tú estás familiarizado con los procedimientos judiciales, lo sabrás perfectamente, desde que se te mete una querella o una denuncia hasta que se dicta la sentencia, pueden pasar perfectamente 4 o 5 años sin ningún tipo de problema, y al final se le termina absolviendo, y la conclusión que saca el policía es decir, la próxima vez se va a jugar el cuajo para hacer lo que yo he hecho su padre. Claro. Porque yo que lo he hecho, he estado pagándome un abogado, he estado pensando durante 5 años que me podían mandar a la cárcel durante 5, 6, 7 años o los que sea, que sí, que he terminado suelto, pero que el susto que he tenido en el cuerpo durante 5 años no se lo deseo a nadie. Y al final eso genera un desincentivo de cara a la próxima vez no lo voy a hacer. Y quizás suceda algo parecido en el periodismo. Es decir, por mucho que uno piense que ha hecho las cosas bien, si como consecuencia de haberse jugado el tipo, pues eso, un megalodón le ha demandado, se las ha visto tal, ha tenido que defenderse, ha tenido broncas, ha tenido tal, pues igual la próxima vez dice, oye, pues igual no me compensa tanto. Sí. Entonces quizás vayan por ahí los tiros. Para terminar, o para ir terminando, mejor dicho, Rubén, hemos hablado de los medios de comunicación públicos, de los privados, vamos a entrelazarlos ahora. Hay una fórmula que circula pues aquí en las tertulias, en Twitter, etcétera, que hablan de ellos como el equipo de opinión sincronizada. Y de hecho alguna vez yo he visto en Twitter esa sincronización de forma visual, porque se te muestran cortes de lo que van diciendo periodistas, supuestamente de distintos medios, que incluso coinciden palabra por palabra. Entonces, esto que pues, es tan alarmante como gracioso a veces, yo quería preguntarte
desde dentro cómo se gestiona en la práctica, es decir, qué sucede para que esto termine sucediendo. ¿Se le manda por parte del gobierno a todos a la vez exactamente el mismo guión? Supongo que sí, de otra forma distinta. ¿Por qué sucede esto? Pues mira, Porque dan un toque de batuta. como suceden todas las cosas, sí, eso, como sucede en todos los ámbitos de la vida, todo es más prosaico de lo que pudiera pasar. El otro día, que fue cuando surgió el informe de Ángel Víctor Torres de la UCO, que había 100 y pico mensajes con Koldo en los que había estado gestionando los contratos de la empresa de Aldama, no habían pasado pocos minutos desde que me llegó a través de un grupo, digámoslo ahí, que tenemos de trabajo, pero trabajo, es decir, de, oye, mira, he publicado esto, lo otro, tal. Tuve constancia de que el PSOE había enviado ya el típico mensaje de ni chicas, ni pisos, ni nada. Se ha demostrado que es inocente Ángel Víctor Torres, cuando nadie le había considerado culpable, no había sido condenado de nada, simplemente había unas informaciones o un testimonio de Víctor Aldama que le habían asociado a eso. O sea, perdón que te interrumpa, o sea, que el PSOE ha mandado, digamos, como la consigna directamente todo de el lo que rato, haya que decir, claro, mandan todo el rato simultáneamente a muchos medios. A todos, muchos... claro, eso es. Entonces, esos mensajes llegan, pero llegan del PSOE, llegan del PP, Bien. llegan, es decir, presenta resultados una empresa y de repente te dicen, mira, ahí hay una muy buena, cuando no se titulan los resultados con el beneficio, sino con el EBITDA, con el flujo de caja, el desarrollo de tal negocios, porque son resultados de mierda. Pero las empresas lo venden, te mandan una nota de prensa o el partido de repente remite a la persona que cubre ese partido y pasa con todos, la totalidad, hasta los más pequeños que te puedas imaginar, regionalistas, remite unos argumentos. Que es a un grupo de WhatsApp, claro, donde hay varios periodistas, pues medios. Este no ha hecho tal. Entonces, claro, hay dos formas de hacerlo. Comportarse como un periodista es, te lees el documento, lo comparas con lo que después te han dicho, ves si es verdad o es mentira, incluso hasta les puedes ridiculizar si quieres, pensando que te han vendido una merluza podrida en ese mensaje, pero te lees primero el informe. Si no lo has leído, no puedes publicar lo otro. O te puedes comportar como un cantamañanas, como un vendido, y publicar directamente el mensaje de aquí no hay nada en el informe. ¿Qué pasa con la sincronizada? Que yo creo que leen muchos menos informes que mensajes de propaganda. Y por eso, claro, pasan esas cosas. Lo que pasa es que luego los partidos generalmente, como tienen tanto poder, que es la gran lacra del sistema institucional de este país, a esa gente le recompensan generalmente bien. Claro, a la antigua jefa de prensa del PSOE le mandaron al hipódromo, porque controlan el hipódromo, de presidenta del hipódromo, pero también hay cargos de jefes de prensa, el que hace el clipping de tal. A esos periodistas siempre los trata bien. En ese sentido, otro caso paradigmático es el de Angélica Rubio. No sé si lo quieres recordar, pero... Sí, claro, Angélica Rubio, yo trabajé en León, en la agencia F, y fíjate, y Angélica Rubio se acababa de ir a Moncloa a trabajar de asistente, de asesora de Zapatero. Y bueno, allí la conocían bien. Luego se fue al Plural, le pusieron de directora, y cuando estaba en el Plural le ofrecieron ser consejera de Televisión Española con contrato de más de 100.000 euros al año para hacer así. Ya está. Y claro, los partidos siempre se portan bien. Es muy curioso ahora que hablabas, porque me estaba recordando mientras hablaba. Yo en EFE hice prácticas, fui becario, fui corresponsal en un sitio inmundo, y dentro de esa empresa había como corresponsales que eran los pringaos, que pasan Televisión Española también. Lo digo también para no ser tan radicales a la hora de juzgar a todo el mundo, que a veces me pasa que me emociono. Y está el pringao que va al incendio de tal provincia, el incendio que se desató en la Sierra de la Culebra, y esos corresponsales, Alex Grigelmo, que es uno de los grandes, no sé, dioses espirituales, o sea, líderes espirituales referentes del periodismo español, también con su faceta de lingüista, una de las cosas que hizo fue la de pegarle un tajazo a las retribuciones de esos corresponsales, de modo que los que estaban a pie del terreno sacando información, los pringaos, como era mi caso, nos
nos machacó completamente. En cambio, digamos que los directivos de la agencia nunca han salido tan perjudicados. Pero ahí, mira, se ve veía el otro día, me comentaba una persona, echa un vistazo a estas plazas que ha salido de la agencia F ahora, porque se ha hablado mucho de cómo un sindicato presuntamente intentó amañar las oposiciones de Televisión Española, un examen. Pero era muy curioso, porque empezaba a ver las plazas que habían salido, y eso pasa en toda la administración, y venía, ¿qué suma puntos? Haber trabajado en este centro de trabajo durante los últimos 2 años, 15 puntos. Tener un máster en comunicación audiovisual en tal universidad, otros 15 puntos. Son plazas hechas a dedo, que pasa en toda la administración. Y esa es una de las grandes lacras, ya no solamente del periodismo, sino de todo lo que tiene que ver con lo público. Y claro, así, cuando a ti te dan una plaza de esa forma, ahí ya te empiezas a comportar muy bien, con que te la ha dado, claro. Eso por añadir algo de información con respecto a lo de la Angélica Rubio, porque yo creo que es un ejemplo, digamos, muy nítido de esa relación que existe entre la prensa o cierta prensa y el poder. Recordemos, para quien no lo sepa, que Pilar Sánchez Acera, que era la jefa de gabinete de Óscar López, que a su vez era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez, le manda una información a Juan Lobato. Juan Lobato pregunta que de dónde ha salido esto. Pilar Sánchez Acera le responde que de los medios, mentira, en ese momento ningún medio lo había publicado. Juan Lobato se lo dice esto no nos da ningún medio. Entonces Pilar Sánchez Acera le dice, no te preocupes, que ahora saldrá. Y de repente, mágicamente, a los poquísimos minutos, el plural. Directora Angélica Rubio lo publica. Y después de hacer eso, consejera de RTV, ¿cuánto era el sueldo, has dicho? Más de 100.000 euros al año. Ahí, por cierto, está la cuestión de los 2 DNIs del juez Peinado, fue después de eso. Pues... Entonces uno ve de forma clara como quien presta un favor a quien lo necesita, después recibe una recompensa y al final, hombre, pues quien no tenga unos escrúpulos morales demasiado asentados, pues puede ceder muy rápido a la tentación. Sí. Quería terminar, y ahora sí que este es el último bloque, que yo siempre digo que soy muy mentiroso con el cierre de porque me pongo a hablar con vosotros, es que es muy interesante todo y estaría hablando con vosotros horas, pero yo creo que dejaríamos coja la mesa si no abordásemos una última cuestión, que es poner el foco en la gente que recibe la información. Porque se habla de la propaganda, se habla de lo que pretende el poder, se habla de los medios de comunicación y de cómo pues, algunos, digamos, sirven como instrumento para lanzar esa información, pero para que la manipulación o para que la propaganda cale tiene que haber una población que se la crea. Y entonces muchas veces simplemente se critica al poder o simplemente se critica a ciertos medios de comunicación y no se pone, ni una coma a la población. Estaba leyendo yo el otro día un libro de propaganda, bastante bueno, por cierto, y después del libro mostrar todas las artimañas, todas las herramientas que tenía la propaganda, mostrarte el inmenso poder que tiene, hasta dónde puede llegar, decía, sí, pero la propaganda tiene un límite, que es la realidad. Dice, cuando algo es indiscutiblemente cierto, a través de la propaganda tú no lo puedes doblegar, y como nota a pie de página citaba a Goebbels, el propagandista tan famoso de los nazis, y te ponía el ejemplo de que Goebbels había querido en un primer momento convertir Stalingrado, digamos, propagandísticamente en un símbolo de la victoria, pero como fue una derrota estrepitosa, no pudo doblegar la realidad y terminó convirtiendo Stalingrado no en el símbolo de la victoria, sino en el símbolo, pues en fin, de un heroísmo, de un esfuerzo bélico, etcétera, etcétera. Claro, yo esto te lo comento porque yo no sé si esta gente son mejores propagandistas que Goebbels o si la gente está dispuesta a comprar cosas, digamos, con más facilidad que antes, porque yo lo que percibo es sistemáticamente cómo la realidad más palpable y más evidente se doblega, pero en cada telediario. Entonces, ¿cómo es posible que esto que se decía que era un límite infranqueable, que Goebbels, que era el genio de la propaganda, admite también que es un límite infranqueable, hoy en día pues se salte con tanta ligereza? ¿Qué ha cambiado? ¿La población es más susceptible de ser engañada? ¿El poder engaña mejor? Buena pregunta. Mira, podemos empezar por establecer la relación entre el propagandista y el ciudadano. Es igual que la del marido infiel o la mujer infiel con la contraparte. Cuando todo es muy evidente, depende de la parte que está siendo perjudicada de que eso termine o que se largue. Y hay veces que es por conveniencia y hay veces que es pues porque la otra persona está atontada. Vamos a llamarlo así.
Si un marido de repente llega con arañazos, por una relación que se le dio de las manos, puede decirle a su mujer que ha tenido una pelea, y evidentemente su mujer a lo mejor se lo cree y dice, ¿cómo es la gente cuando bebe de verdad? Si ya llega con, no sé, el cuello, una cosa roja aquí en el cuello, ya es más difícil de creer. Es decir, ya si juntas el arañazo y el moratón, a lo mejor ya es que te está engañando, pero todavía puedes llegar a pensar, me conviene hacerme el tonto o me conviene pensar que, ojo, a lo mejor es verdad que se ha metido en otra pelea y le ha, no sé, le ha pinchado con algo. Ya directamente puedes poner un detective, yo que sé, el ejemplo del periodista, entre el ciudadano y el propagandista, si es que no es el periodista. Y ya el detective te da un informe, un reporte, ¿sí? Y tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer. Oye, mira, que es que hemos pillado, ¿cómo es el cuento este de Onetti? Es que no me recuerdo muy bien, que era el cuento de contrata a un detective para saber si una mujer le está engañando, bueno, que al final termina por no creérselo. Y aquí puede pasar igual, una información, si te dice que esto es ABC, y ves que es real, que está bien fundamentada, que tiene buenas fuentes, tú puedes decir, ostras, es verdad, me estaba engañando. O puedes pensar que ahí va tu pregunta, que es que el que lo cuenta tiene intereses porque forma parte de un lobby oscuro, porque es parte de la máquina del fango, de la fachosfera, porque lanza bulos y en realidad se está poniendo a lo que es verdad, que es lo de este lado. Es decir, lo de mi marido con lo enamorado que está, cómo va a engañar. Y esa es la relación que se establece entre las partes. Entonces, claro, ¿por qué hacen esto y por qué son tan efectivos? A ver, la propaganda siempre es como una serpiente. Es decir, siempre va a intentar reptar para situarse en la mejor posición y más sigilosa para atacar a su presa. Y además se va transformando, muda de piel cuando hace falta. El ejemplo de Stalingrado que decías es perfecto, pero también puede pasar con cualquier cosa. Si condenan al fiscal general del Estado, si condenan a Begoña Gómez, puede decir el presidente del gobierno que ha triunfado la conspiración de los lobbies oscuros y que irán a Europa, o yo qué sé. Y si no les condenan, dirá, veis, los lobbies oscuros están ahí, aunque la sentencia deje dudas razonables. Pero la propaganda seguirá ahí y la intentarán lanzar. Y tú, ciudadano, ¿hasta qué punto de verdad te estás haciendo el tonto o hasta qué punto lo eres? Porque hay un punto que si te lo crees, sí, eres tonto. Sí. Hay que decirlo, de verdad. Sí. Yo es que planteé esta misma reflexión el otro día precisamente en el programa de Jano, sin llegar a dar una respuesta definitiva. Y estaba reflexionando sobre este tema varias semanas. No sé si estarás de acuerdo. Yo desde luego creo que el hecho de que se doblegue con tanta facilidad la realidad, que era supuestamente este límite infranqueable para la propaganda, no se debe tanto a un mérito de los propagandistas, porque es que a poco que te pones a analizar, las técnicas que utilizan son muy burdas, o sea, no hay ningún tipo de sofisticación. O sea, sí. Para tapar un caso de corrupción te dicen, sí, Franco. O sea, ahí empieza a acabar el argumento. O sea, no es una cosa que digas, madre mía, me ha deslumbrado lo agudo que han sido. O sea, no es mérito del propagandística, sino que la culpa la sitúo en quien recibe esa propaganda y se la cree. Y escarbando un poco más, digo, ¿y por qué es más fácil que la gente se crea eso? Efectivamente hay gente cuyo coeficiente intelectual, pues en fin, está absolutamente devastado y eso puede servir respecto de ciertas personas. Pero yo creo que hay una predisposición a creer, que es lo que explica al final todo esto. El mal juez tiene la conclusión ya decidida de antemano y a partir de ahí hace cherry picking, que se llama, con la información que le interesa para confirmar ese punto de vista inicial y, digamos, confirmar de así sus prejuicios previos. Y yo creo que esto es lo que explica, porque estoy siguiendo últimamente de forma deliberada, muchas personas aleatorias, por así decirlo, de 100 seguidores, de 200 seguidores, no a políticos de renombre, sino a personas, digamos, más, en fin, de a pie, para ver un poco qué escriben. Y yo creo que cala porque es que la gente está deseando aceptar eso. O sea, yo lo que sí detecto es una enfermedad y una ideología que ha permeado hasta los tuétanos. Y claro, cuando tú basas tu vida, o sea, la columna vertebral de tu vida, que lo ves en las biografías de esta gente en Twitter, ya no es soy padre o soy madre o soy lo que sea, sino soy de tal partido o tengo esta ideología.
Cuando tú vives así... Eso es terrible, eso es terrible. Y está a la orden del día. Y creo que cuando tú ves la realidad a través de esas lentes, es que aceptas porque estás deseando aceptarlo. Y aunque fuese 10 veces más burdo el argumento, lo comprarías igual porque necesitas comprarlo, porque necesitas validar eso, porque sin eso, como es tu esencia, tú no eres nada. Claro, es Cristina Fallarás hablando el otro día en un vídeo de cómo podía haber gente que se sentara en una mesa con amigos de Vox. Pero es que ya cuando corren un poco ya dicen con amigos del PP. Eso y ya cuando corren un poco esos con amigos de izquierda que no piensen como tú. Es decir, si es que un radical siempre juega con esas cosas. Yo alardeo de tener un grupo de amigos en el que hay gente de diferentes sensibilidades. Me parece bien. Es decir, y además hay gente que trabaja para partidos. Es decir, bien, correcto, te ganas la vida así. A mí qué me importa. Es decir, que te vaya bien, que cuando llegues a casa puedas pagar las facturas, tengas tu casa y tus hijos estén felices. Me da igual. Y podemos opinar diferente. Y si nos vamos a pegar, no opinamos de eso. Ya está, directamente. Pero es que creo que no tiene perdón de Dios lo que está pasando. Porque, reitero, hay más acceso a las fuentes que nunca. Yo no te digo que tengas que estar pendiente de todo, porque seguramente desde que te levantas hasta que llegas a casa por la noche tengas que hacer 1.000.000 de cosas y no vas a estar pendiente de saber si lo que te dicen es verdad o es mentira. Pero, por favor, desconfía. Claro. Desconfía un poco. Y si te ideologizan, en realidad te están atrayendo hacia determinadas sectas cuando todo se radicaliza, cuando la ideología ocupa un papel tan central en una sociedad es porque se ha convertido en una religión de sustitución. Y cuando eso sucede tienes que desconfiar porque hay un comportamiento sectario creciente. A partir de ahí, si tú decides creértelo, que sepas que te estás alejando de la verdad. Sé responsable y no intentes imponer a nadie eso que tú te has creído, porque no es verdad. Si no desconfías, no intentes imponer, porque vas a estar seguramente equivocado. Pues si te parece, Rubén, con estos sabios consejos terminamos no, de verdad son muy sabios y ojalá la gente los tuviese en cuenta porque nos está llevando, pues en fin, a un precipicio que ya veremos cómo damos la vuelta. Rubén, muchísimas gracias, te lo repito, por haber accedido a esta invitación. Te seguiremos escuchando en tu programa, que es una auténtica maravilla. No me pierdo uno. Gracias. Esa es la buena información de verdad. Gracias. Así que de verdad que muchas gracias y como siempre también muchas gracias a todos vosotros.